A todos les damos la bienvenida una vez más a esta cita con la Iglesia Cristiana La Misericordia de Dios es Infinita, a la vez que le hacemos una invitación a que nos visite nuestra página web www.lamisericordiadeDiosEsInfinita.com. En esta ocasión tenemos un estudio, una pequeña enseñanza a la que hemos titulado El total modelo de Dios. Hacemos una invitación a que nos escuche y se goce con la palabra de Dios. Veremos un verso que hemos escogido a manera de texto base, es decir, daremos una idea mínima para luego desarrollarla de una forma más completa. Les invito a que vayamos a Salmos, capítulo 119, versículo 160. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: la suma de tu verdad es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entramos en oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos a ti la honra y la gloria, Padre, por permitirnos, Señor, una vez más, estar parados para predicar tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos del entendimiento, Señor. Llénanos de tu misericordia ahora, que el mundo está pasando por estas penalidades, Dios amado, porque tú lo has permitido, Señor. Y asimismo, Padre Santo, permítenos agarrarnos de ti, como viendo al invisible, agarrados de tu gracia. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, guíanos en esta enseñanza. Amén, Señor, amén. Es interesante, queridos hermanos, que aparezca aquí esa expresión. A veces la visión que tenemos de la palabra del Señor pareciera que está desconectada, o como que un versículo está solo. Es decir, a veces al acercarnos a la Biblia recibimos impresiones fragmentarias de la Biblia. Encontramos historias, un poco de genealogía, proverbios, visiones, salmos, canciones, consejos, doctrinas, y pareciera que fuera como una colección, aunque de hecho es una colección de varios autores. Lo que debemos ver es que detrás de estos autores, a lo largo de muchos años y de muchas épocas, y teniendo en cuenta a personas en diferentes situaciones, nos ha hablado un mismo espíritu. Es preciso y es precioso, hermanos, que el Espíritu de Dios, que es uno solo, haya querido utilizar personas de muchas clases, que han vivido diferentes experiencias, algunas eruditas, algunas preparadas, otros pescadores, hermanos, o inclusive pasajes escritos por mujeres que en aquellas culturas antiguas eran muy despreciadas. En fin, lo que hemos estado diciendo es que personas en distintas situaciones y diferentes épocas, la humanidad ha sido representada. Y cada uno de nosotros seguramente ha sido tocado por el Señor en uno o en otro salmo o cierta palabra que el Señor nos regaló en ese momento en el que necesitábamos. Porque hemos encontrado
representada allí nuestra situación, y Dios nos había hablado a través de esos libros y a través de esas oraciones. Toda la Biblia, hermanos, parece que proviene, y de hecho el exterior proviene de una gran diversidad, y sin embargo ha sido traducida a una gran cantidad de idiomas y ha sido beneficiosa a muchas culturas, y el Espíritu Santo de Dios la ha utilizado en países llamados civilizados. Y lo ponemos entre comillas, hermanos, porque en ellos encontramos grandes brutalidades también. Pero entre ellos, Dios tuvo que sacar gente. La iglesia ha sido sacada del mundo, ha sido separada de la cultura humana. Y aunque seguimos siendo personas de nuestra raza, tenemos nuestra historia, nuestro lenguaje, tenemos las costumbres, tenemos nuestro acento al hablar, acarreamos un sinnúmero de cosas, hermanos. Iglesia quiere decir en esencia personas que fueron escogidas y atraídas por Dios, escogidas en Cristo para pertenecerle a Él, y por haber sido escogidos fueron llamadas y fueron separadas para Dios, separadas para el reino. Esto es pura gracia de Dios, separados o escogidos como esposas del Hijo de Dios, como miembros de la familia de Dios, con una misión especial y distintiva. El Señor le da a los suyos, a los que ha separado para sí, su propio norte, su propio espíritu, y una identidad en especial en estos tiempos finales. Nosotros debemos comprender muy bien, hermanos, por qué estos tiempos de globalización, de eclesiasticismo, de ecumenismo, de ambigüedad, de engaño, son tan difíciles, hermanos. Esta es la última prueba, pues a lo largo de la historia la humanidad ha sido probada, y el pueblo de Dios también ha sido probado. Y cuánto más probados serán los últimos tiempos, porque en la misma palabra del Señor se habla de la hora de la prueba para el mundo entero, hermanos. Claramente, siempre ha habido una prueba, pero sin ser el tiempo de la prueba final. Dice el Señor en Apocalipsis 3:10, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. ¿Por qué será una prueba más acentuada, más seria? Ha habido batallas, bueno, no podríamos decir siempre, pero digamos que desde la rebelión de Satanás en los cielos, y para nosotros los hombres desde que nacemos. Pero todo comenzó con las batallas en los cielos, con la rebelión de Lucifer, con aquel querubín que quiso ser como Dios, y Dios lo permitió, y lo hizo con mucha sabiduría, pues Él no es afectado negativamente. Dios nunca puede ser vencido, nunca puede ser derrotado, nunca puede ser disminuido ni humillado. Aunque el Señor Jesús, déjeme decirle, hermano,
como hombre se humilló a sí mismo, pero lo hizo voluntariamente, hermanos. Pero ha habido una insolencia terrible contra Dios a lo largo de la historia, hermanos. Y ha habido ofensa terrible contra su santidad, contra su gloria, contra su justicia, y porque la ha habido, habrá juicio, hermanos. La locura del enemigo le ha hecho creer que puede ser semejante a Dios. Y se le ha permitido esa locura para que sirva de prueba para todos. Por lo tanto, podríamos decir que hay una guerra entre la locura y la cordura. La cordura es el Señor. La cordura es el Hijo de Dios. Entonces, el Señor ha separado a su iglesia, a su esposa, a sus seguidores, para sí. Los que hemos ido aprendiendo a amarle de poco a poco, porque la palabra dice que Él nos amó primero. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Y es por eso que nosotros ahora le amamos, por causa de su amor primero. Ahora la iglesia poco a poco va conociendo al Señor, va conociendo su persona, sus principios y su propósito, hermanos. Caminos y planes para llegar a su objetivo. La iglesia que lo va conociendo se va identificando con Él y recibe del Señor su propio espíritu, un modelo o visión, hermanos. Significa una manera de ver las cosas, una cosmovisión, hermanos, una mirada panorámica, una manera de entender el mundo, de entender la historia, valores. Todas esas cosas juntos forman un modelo. Podríamos decir que Dios ha dividido a la humanidad en su diagnóstico de ella. Es decir, los que están con Él tienen una visión, una manera de ver las cosas, y los que están contra Él tienen otra visión, otra manera de ver las cosas, personal, distinta. Dios ya había profetizado desde el principio que esto sería así. Una de las primeras profecías la podemos encontrar en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios le ha hablado a la serpiente. Dios la maldice y le dice, entre otras cosas, que y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios le dice a la serpiente que Él mismo pondrá enemistad entre ella y la mujer, y entre su simiente, que son los hijos del diablo, y la simiente de la mujer, es decir, aquel nacido de la Virgen, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y como en la iglesia somos unos, el Cristo de Dios es corporativo. El Señor Jesús es la cabeza y la iglesia es su costilla.
su amada y su cuerpo. Entonces, a lo largo de toda la historia humana, ha habido dos líneas. Una línea que es atraída por el Señor y que le ama. Y la otra línea, como la de Caín, que sale de la presencia de Dios, pero que prefiere andar por sí mismo, bajo su justicia propia, dándole la espalda a Dios, edificando su mundo sin tener en cuenta a Dios. Pero el Señor vino y nos pidió orar y ser uno con Él en este interés, en que el reino de Dios venga a la tierra y que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Estoy parafraseando de Lucas, capítulo 11. Por lo tanto, los que son de Dios, sus hijos le siguen y tienen una línea específica. Estos están en el Espíritu y en el propósito de Dios. En cambio, el enemigo tiene sus intereses, diciendo: Jesús, de ellos, ¿qué? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Lo que hay en lo íntimo del corazón de los hijos del diablo es lo mismo que hay en el corazón del diablo. Que el Señor lo reprenda. Y están conscientes de esto, llamándole a Satanás Padre. En cambio, otros han sido engañados y le están siguiendo, y que igualmente se hallarán con él en el infierno. Es necesario, queridos hermanos, reiterar constantemente que Dios no hizo el infierno para los hombres, sino que lo hizo para Satanás y sus ángeles caídos, pero que estará lleno de millares de hombres y de mujeres supremamente sufriendo en él, muy incómodos, hermanos. Dios desea que todos los hombres y mujeres procedan a él arrepentimiento, porque él no es un dictador, hermanos. Aunque es soberano y todopoderoso, pero no usa su poder de una manera arbitraria. Dios quiere que las cosas, como Él las tiene en su Trinidad, o sea, en armonía, en consideración mutua, en consenso, de acuerdo. Así es el carácter de Dios. Y Él quiere todo de esa manera. Dios no va a conquistar de la manera que lo han hecho los llamados conquistadores de la historia. Pues ellos han hecho sus tronos en base a muerte. En cambio Dios, nuestro Dios, nos conquista con su amor, enviándonos su Espíritu, su palabra, y aún más, pues siendo sus enemigos. Santo Dios. Él toma la iniciativa de reconciliarse con nosotros. De manera que Dios ha hecho todo lo habido y por haber para salvar al hombre. Y lo seguirá haciendo hasta cuando Él estime
que no es conveniente continuar, así como tuvo que decirlo antes del diluvio, porque todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Así lo manifiesta en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y si retrocedemos unos 2 versículos más, por lo que Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. En Génesis capítulo 6, versículo 3. Dios contendió con el hombre, y en esa contención de Dios con nosotros es por pura gracia, hermanos. Pero muchas veces nosotros no la podemos entender. Bienaventurado aquel contra quien Dios contiende, porque la contienda de Dios es su amor. Cuando Él contiende con nosotros, Él nos está amando. Está procurando liberarnos de la locura y traernos a la cordura, hermanos. La verdadera bendición de Dios, en quien están escondidas todas las bendiciones espirituales, es en Cristo. Y eso usted no puede olvidarse. Toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo está en Cristo, y que fueron anticipadas a través de la profecía, a través de las tipologías. Pero ya en la totalidad de la bendición divina es Cristo, hermanos. Y los que son escogidos no lo son por algo que ellos son en sí mismos, sino que son escogidos en Cristo. La Biblia dice que Él nos escogió en Él para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios escogió a Cristo y nos dio a todos a Cristo, para todo aquel que quiera. Ven, y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, hermanos. Así lo encontramos en Apocalipsis capítulo 22. Versículo 17. Él nos llama a venir y seguramente Él también nos ayudará a llegar. Así como Él dice a un paralítico que se levante y ande. Pues de esa misma manera Él nos ayudará a pararnos y a andar, agarrados de su mano. Dios no solo nos va a dar un mandamiento, sino que nos va a dar el socorro y la gracia suficiente para obedecerlo, hermanos. Dios sabía quiénes recibían a Cristo en su miseria y quienes querían la bendición de Él. Esa fue la diferencia entre Jacob y Esaú. A veces pareciera que Dios lucha contra las personas, pero esta lucha es para despertar la búsqueda de la bendición que es Cristo. Cristo es la bendición de Dios, y Dios se le quiere dar. Dios lo quiere dar a todos. Por eso, nada que se le anuncie el Evangelio a toda criatura. Por eso manda
Y cuando decimos manda, es una obligación de todo cristiano a que se anuncie el Evangelio a toda criatura, aún sabiendo que no todos lo van a recibir. El Señor nos dice: si alguno quiere venir a mí en pos de mí. Esto lo vemos en Lucas capítulo 9. Si alguno quiere venir en pos de mí. Dios quiere que todos sean sus discípulos, hermanos, pero Él no obliga a nadie, sino es solo para que Él que quiera aceptarlo, hermano. Voluntario, hermanos. Entonces Dios tiene una elección eterna, un conocimiento eterno y un amor eterno. Y Él ha hecho las cosas correctamente. Él nos ha invitado a todos. Y cada día es una extensión de esa invitación. Cada día que abrimos los ojos, vemos que Dios nos está llamando al salir afuera y venir a Él. Así es la novia. Así es la iglesia. Y Dios tendrá su identificación con ella. Habrá una sincronía en su corazón. La cuerda que vibra en el corazón de Dios encontrará eco en otros corazones. En los de los hijos de Dios, en los que declaran realmente que Dios se ha revelado en Cristo. Este es nuestro modelo. El punto de vista de Dios, el de su espíritu, el de su carácter, porque los hijos y las hijas de Él lo quieren con todo lo suyo. La palabra de Dios expone, avergüenza y juzga la identidad distinta a Dios. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor en Lucas capítulo 11. El Señor dice esto porque no se puede ser neutral, hermanos, sino que hay que pronunciarse por el Señor. Es mejor que la iglesia se prepare a no ser ambigua, sobre todo en estos tiempos donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se lo llama malo. Lo que se espera de la iglesia es que se identifique con Dios, que la iglesia lo conozca como Él es, en su amor, en su Trinidad, en su solidaridad con nosotros, en las razones que tuvo y que lo condujo a la encarnación y a la expiación. En Éxodo, cuando Moisés tenía que decirle al pueblo lo que Dios le pedía, escribió esto en el capítulo 25. Y así dice el Dios de Israel: y me harán un santuario para mí, en Éxodo 25:8. El verbo harán aparece por muchas partes en la Biblia. Por ejemplo, harán también un arca, en Éxodo 25:10, que representa al mismo Cristo. Ahora nos dice que le hagamos un arca para que Cristo sea formado en nosotros. Para esto debemos colaborar, querer hacerlo de corazón,
espontáneo y voluntariamente y traer su ofrenda a Dios para el tabernáculo. Antes era más fácil porque era solo una figura. Era madera y plata, pero hoy las verdaderas maderas somos nosotros, tú y yo. El servicio somos nosotros. Pero aún así Él dice que le hagamos un arca y que la hagamos una mesa con panes de la propiciación y un candelero, cuya vara del centro representa el Cristo. Y ese candelero tiene brazos ahí al centro derecho y al centro izquierdo, y tiene otros brazos a la derecha y a la izquierda, y todos caben en el mismo candelero, hermanos. Nosotros solo tendríamos candeleros de izquierda o de derecha, pero poner en la misma mesa a Simón el celote con Mateo el publicano solamente se le ocurre al Señor Jesús. Nosotros sabemos quiénes eran los publicanos. Eran los oligarcas de la época, los oligarcas nacionales que hacían negocios con los imperialistas, podríamos decir, que no les importaba el pueblo de su nación, sino solo les interesaba el dinero y les gustaba que su país estuviera bajo el dominio de estas personas, y pagaban los impuestos adelantados al imperio para cobrarles los intereses a su propio pueblo. Por eso eran aborrecidos los publicanos. Sin embargo, el Señor llamó a Mateo. Simón el celote era del otro lado. Los celotes eran cananitas que amaban su patria y no soportaban a los imperialistas ni tampoco a los oligarcas de su propia patria, y no solamente ideológicamente, sino con cuchillo y con espada los mataban. Eran muy celosos, hermanos. Así el Señor tuvo gente de la izquierda y de la derecha en su mesa, como en el candelero, hermanos. Aquí los brazos del centro y derecha y de centro a izquierda se podían encontrar unas manzanas, que es fruto del Espíritu. El candelero es como el árbol de la vida y también es comparado con un manzano que es Cristo. En Cantar de los Cantares se nos dice que Cristo es el manzano, como el manzano bajo la sombra del deseado. Me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Cantares capítulo 2, versículo 3 lo podemos encontrar, hermanos. El candelero tiene 9 manzanas, 3 manzanas en la caña central y una manzana a cada brazo, que representan el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Seguramente la manzana del amor es la que está en el centro arriba, donde se junta el centro y la derecha, y el centro izquierda. Pero la manzana de más abajo, donde se junta la ultraderecha y la ultraizquierda, se llama paciencia, hermano. Y paciencia se traduce también en longanimidad. Y así se puede ir colocando las otras manzanas, pero tienen que estar todas las 9 bien equilibradas en Cristo.
porque Él es la realidad. Y toda la virtud crece en el árbol de la iglesia, en el candelero, el árbol de la vida, incorporado en el cuerpo a todos los hermanos. Él nos incorpora, hermanos. Por eso era que la vida, hermanos, de los patriarcas era una vida de altares, y cada altar era una consagración más profunda, porque en cada consagración Dios lo liberaba de más problemas y más complicaciones con Satanás. Cuando Abraham se consagraba en el primer altar, significaba una primera cosa, y Dios estaba muy feliz, porque Abraham había sido liberado de algo que lo dañaba a él mismo, hermanos. Y luego Dios lo conducía a un nuevo altar. Y en ese nuevo altar había algo más que consagrar. Hasta ahora ni siquiera se nos había pasado por la cabeza que estábamos atados a determinadas cosas que considerábamos normales. El Señor quiere que edifiquemos un altar más avanzado que el anterior, pidiéndonos lo que más amamos, incluso devolviéndole lo que Él mismo nos dio. Los altares nos introducen en el seno de la Trinidad para participar de la naturaleza divina y ser libres de las cosas que son vergonzosas, que son distintas a nuestro Señor. Él tiene que hacer un trabajo a fondo con nuestras vidas, dándonos una mente renovada, hermanos. Él nos ha dado una identidad, es la identidad de Él mismo, la del Padre, la del Hijo y de su Espíritu, hermanos. ¿Quién iba a pensar que Dios, siendo absoluto y soberano, respete incluso al ser humano más pequeñito, hermanos? Inclusive a los que se quieren ir al infierno, Dios no quiere que vaya, pero ellos insisten y Él lucha hasta cuando sabe que se cruza una línea. Entonces deja de luchar y los entrega a sus propias concupiscencias. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, dijo, hermano, en Génesis capítulo 6. Es muy delicado, hermanos, desaprovechar las contiendas de Dios cuando nos redarguye, cuando nos corrige, cuando nos humilla, cuando nos trata. Nos está diciendo que todavía hay oportunidad. Bienaventurado a quien Dios trata, porque no le ha entregado a su locura, hermanos. ¡Qué bendición, hermanos! La sabiduría es el temor a Dios, y la inteligencia es apartarse del mal. Pero en este conflicto que estamos, no todos estamos en línea del Espíritu Santo, lamentablemente. Para que Cristo se forme en la iglesia y hacerle al Señor un arca que esté en el lugar santísimo, hacerle una mesa con panes de la propiciación, un candelero, un altar, un incienso. Debemos estar en la vida de la iglesia mientras el mundo está en lo de ellos.
¿En qué estamos nosotros, hermano? Hagámonos esa pregunta, hermano. ¿Estamos haciendo un candelero al Señor como Él nos pide? No es fácil hacer esos panes, pero Él dijo, me harás. Dios nos ha dado un sentido en la vida y nos dijo para que vivamos, y que es lo que podemos hacer para agradar el corazón de Dios. Y esto lo haremos en unión con su Hijo, Jesucristo. Lo hace todo para el Padre y Él vive en nosotros y en su Espíritu nos conduce a través de nuestro Espíritu a hacer lo mismo que el Hijo hace. Y el Hijo vino a hacer la voluntad del Padre. Esto no lo podemos olvidar. El candelero es la iglesia y en cada ciudad. Y debemos estar abiertos y en comunión con nuestros hermanos para reunirnos en Cristo. Por el fruto del Espíritu Santo, seamos una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Seamos una propuesta, una proposición de Dios al resto de las ciudades. Tenemos que tener una identidad clara, la identidad del cuerpo de Cristo. Estar en un espíritu y hacerle un candelero, que es lo mismo que hacerle panes de la propiciación, o sea, una propuesta de vida, y esa propuesta es la vida de la iglesia. La propuesta de Dios para la humanidad en Israel eran figuras, pero hoy en nosotros es una realidad, y hay que tomar esos granos de trigo del granero del Señor y molerlos unos con otros, hermanos. No es fácil estar juntos, pero Dios quiere que lo estemos para que seamos molidos y vueltos flor de harina. Es decir, como polvo y después ser pasados por aceite, hermanos. Y todos estos procesos son dolorosos. Y ser amasados para ser pan de la propiciación. Y al ser amasados, ser horneados en fuego, hermano. Así se hacen los panes. Y esos panes eran las tribus del pueblo de Dios en Israel. Eran 12 panes, pero hoy el Israel de Dios es la iglesia, hermanos. Los panes de la iglesia y nosotros, siendo muchos, somos un solo pan. Dios siempre hace propuestas. Y esas propuestas es Cristo y la Trinidad de Dios, encarnada y expresada en la iglesia, hermanos. Esa es la propuesta de la vida intratrinitaria, hermanos. La vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo formándose en la iglesia. Los discípulos tenían en común todas las cosas. Y nada de lo que poseían era propio. Qué cosa maravillosa era ese pan, hermanos. El hacer este pan es algo voluntario, pero del que algunos querrán huir, porque el que ama la oscuridad no viene a la luz, para que no se descubran sus actos. Pero el Señor, ¿qué hizo el Señor en la cruz?
expuso y avergonzó a los principados, los mostró públicamente y los exhibió. Y si nuestra vida es como ellos, vamos a quedar avergonzados también, porque el Señor vino a exponer la realidad de Dios y mostrar quiénes somos, porque ellos se hacían los dioses de las naciones. ¿Qué clase de dioses eran? Eran tramposos, perversos, malos. Pero si estamos en Cristo, no seremos avergonzados, porque Él nos cubrirá, nos limpiará, nos perdonará y nos vestirá de gala, hermanos. La iglesia tiene un testimonio que dar, y es la palabra de Dios. Un modelo divino, el espíritu en que anduvo el Señor fue en el mismo espíritu que anduvo Pablo, Timoteo y así muchos más discípulos y apóstoles. Porque el espíritu es la corriente de Dios. El espíritu es el que nos comunica lo que Dios es. Y como ese espíritu del Padre y del Hijo es espíritu de la Trinidad, por lo tanto, es el que puede mostrarnos a Dios, el que puede iluminar y avergonzar. El Señor ascendió, recibió el libro de los 7 sellos, abrió el libro, derramó el Espíritu Santo, envió apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a la iglesia, para la obra del ministerio. O sea, envió a la iglesia y el evangelio ha estado cabalgando, llevando a las personas el espíritu y la verdad del Señor. Pero eso no es el único caballo que cabalga. Porque si la gente no quiere la verdad, dice la palabra, por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y esto, hermanos, sería algo muy terrible si menospreciamos la verdad que viene de arriba, hermanos. Pues solo quedaría la mentira y las personas son entregadas a ella porque la adoran y la aman más que a Dios, haciéndola su ídolo por sus propios intereses. Qué tristeza, hermano. Es tiempo de orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos la honra y la gloria, Señor, porque nos has permitido en este momento, Señor, regalarnos este tiempo para explicar esta enseñanza, Señor, mi Dios. Padre, que esta enseñanza llegue, Padre Santo, a topar esos corazones, Señor. El total modelo de Dios se quede en sus corazones, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, así sea. Amén, Señor.